Hace 4.000 millones de años no había árboles, ni peces, ni humanos. Creo que ni siquiera había células. Había agua, minerales y sospecho que química. Y en algún momento que todavía no entendemos del todo, nosotros, esa química se volvió vida. ¿Cómo pasó eso? Fue un accidente improbable, una consecuencia inevitable de las leyes de la física. Hoy arranca en Gelatina una columna que tenemos muchas ganas de presenciar y de vivir con el maestro Alberto Korenblith. Bueno. Para que un fuerte aplauso para intentar responder una de las preguntas más grandes de la historia: ¿cómo empezó la vida? Alberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Estoy nervioso como cuando doy la primera clase de cada cuatrimestre. Qué bueno. Pero un poco se me pasaron los nervios cuando fui al baño antes acá en el estudio. Sí. Y impecable, todo limpio, pero hay un cartel escrito con marcador que dice tire la cadena. Por favor. Todo sí. hay Digo que indicaciones. hay gente que se olvida. Somos Sí. la Hay peor gente que gente. se olvida. nosotros. Además, es un viejazo, Lo ¿no? tienen en el baño de Tirar varones qué igual. cadena. Sí, claro, apretar el botón debería decir. Sí. Apretar el botón. Eso me hizo reír. Bueno, bienvenido. Le contamos a la gente que nos está mirando, que quizás acaba de sintonizar, por los próximos 4 miércoles, empezando por hoy, Alberto nos va a desasnar con algunas de las preguntas más importantes que tenemos y que no podríamos responder nunca. En este caso, la primera, entiendo, es una buena aproximación. ¿Cómo empezó la vida? ¿Está bien plantearlo así? Está bien. Yo traje una presentación con imágenes que voy a ir pasando. Me Qué encanta. bueno. Y les propongo la primera. Acá lo que se ve es una línea de tiempo y los físicos dicen que el universo empezó hace 15.000 millones de años con el Big Bang. Bien. Yo no tengo la mínima idea de cómo empezó. Lo que sí sé es que empezó a expandirse, pero qué había antes no lo sé y eso es cosa de físicos, yo soy biólogo. ¿Pero Ok. te genera curiosidad o sabes que es Más o menos. La verdad es que no. ¿Por qué, che? Porque, bueno, si vamos a empezar con eso, porque no tengo dificultad en entender en la eternidad, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Categórico. Perfecto. Ahora, Perfecto. hace más o menos 4.600 millones de años se formó el sistema solar. Y esto está marcado ahí donde dice formación del sistema solar. Y casi muy poco después, casi 800 millones de años después, aparecen las primeras células sobre la Tierra. Eso que dice mundo del ARN ahora no lo puedo explicar, olvídenlo. Pero las primeras células que tienen ADN aparecieron hace 3.800 millones de años. Bueno. Ok. O sea que la Tierra, desde que se formó hasta que aparecieron las primeras células, fue estéril, pero por poco tiempo, porque enseguida aparecieron células. ¿Cómo aparecieron? No sabemos. Tampoco. Que No me desespera que no sepamos, no, Alberto, pero no lo para puedo explicar creer. que hayan aparecido, no tenemos que recurrir a nada mágico. Se puede explicar con las leyes de la física y de la química. Bien, ahora, yo que leí tu libro, ¿Sí? entendí que algo no es un poco estéril o bastante estéril, es una categoría como estar embarazada, o estás o no estás. Exactamente. ¿Cómo Sí. algo pierde la esterilidad? O sea, Cuando aparece una célula viva que es capaz de reproducirse y formar 2, 4, o aunque haya una sola, ya esa solución, ese frasco, no está estéril. Ok. bien, y ¿te puedo interrumpir con preguntas? Sí, pero vamos No. a aprovechar el tiempo que vos dijiste que tenías de más. Perfecto. Durante todo ese tiempo que no había células, ¿qué había? No, bueno, había rocas, Sí, había a un cierto tiempo empezó a haber agua, bien, y el agua es hidrógeno y oxígeno, Bien. y en ese medio acuoso es que surgieron las primeras células. ok, perfecto, listo. Ahora bien, lo que vino después es lo que llamamos evolución biológica, que ocurrió durante los últimos 3.800 millones de años hasta el presente. Sobre cómo ocurrió esa evolución es que vamos a hablar hoy. Perfecto. Las primeras células eran como bacterias. De hecho, las bacterias de hoy son muy parecidas a esas bacterias de hace 3.800 millones de años. Pero para poner en una línea de tiempo, los primeros mamíferos, que hoy veremos qué son, aparecieron hace 300, 400 millones de años, la primera forma, 250. Teniendo en cuenta las cifras que está diciendo, uno podría decir nada. Ayer. Y el género, nuestra especie, Homo sapiens, había otras especies de Homo, eso lo vamos a ver el miércoles que viene, hace 200.000 años. O sea, Hoy, Nada de última nada. hora. Última Y hora. ahí estamos en el presente. Entonces, ¿qué es la vida? Qué La pregunta. vida es una forma particular de organización de la materia. Átomos y moléculas forman células vivas. O sea, no hay que recurrir a nada, como dije antes, sobrenatural, porque las células vivas están hechas de los mismos ingredientes con que está hecho el mundo no vivo.
Ok. ordenados de una manera especial. Y cada célula es la mínima porción de materia viva. ¿Y cómo defino que algo está vivo? Si cumple o las dos condiciones o una de las dos. Tiene que reproducirse, Sí. tiene que una célula generar dos células. Bien. Y tiene que metabolizar, es decir, intercambiar materia y energía con el medio que la rodea. Ok. ¿Ok? Ok. Esas son las dos condiciones para definir que algo está vivo. Bien. Te hago una pregunta, Alberto. Cuando terminemos estas 4 columnas, ¿vos nos vas a tomar algo así como un examen? Uy, sí. Mm, Yo creo que sí. puede ser. Un multiple choice. No usamos múltiple Ay, choice, la- Walter. Cagamos, entonces No, no. hay que estudiar. No, vamos a buscar la forma. Esta diapo dice, todos los seres vivos estamos compuestos por células. Parece una verdad idiota, pero no conocemos ningún ser vivo que no esté formado por células. Bien. Ujú. O por productos de las células. El hueso tiene células, pero tiene un montón de material extracelular que forma la parte dura. Las células son chiquititas y están adentro. Estos son dos dibujos de dos células. A la izquierda una célula animal y a la derecha una célula vegetal. Bien. Tienen núcleo, que es esa parte anaranjada, Sí. y lo que los rodea es citoplasma. Y la única gran diferencia es que las células vegetales tienen una pared celular rígida por fuera de ellas que está pintada en amarillo. La gente está acostumbrada a ver estos dibujos y pensar que la célula es un panqueque, o sea que es bidimensional, que es chata. No es así. Ok. Tiene dimensiones. Toda célula proviene de otra célula. Bien. Nadie ha logrado hasta el presente generar una célula a partir de sus componentes, ácidos nucleicos, azúcares, proteínas. O sea, químicamente no podemos fabricar una No célula. quiere decir que no se lo logre en el futuro, pero nadie ha logrado meter todo en un tubo de ensayo, mirarlo fuerte y que se decir, forme esto es una una célula. célula. ¿Te estimula pensar que puede llegar a suceder? Puede llegar a suceder, no es imposible, ¿Y, pero y es deseable? desde el punto de vista académico puede ser deseable, no creo que sea la manera de generar nuevas células. Ok. Siempre es más conveniente generarlas de células anteriores Bien. y modificarlas. Ahora, esta verdad no es totalmente cierta porque la primer célula no provino de otra célula. Eso me intriga. Eso es lo que me desespera. Claro. Exactamente. Bueno, no. Y además, les voy a mostrar algunas células moviéndose. Esta es una célula del corazón. Miren cómo late individualmente. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿La célula del corazón late porque está en el corazón o el corazón late porque la célula del Muy corazón bueno. late? El corazón late porque la célula del Muy corazón bueno. late y ya vamos a ver en alguna clase cómo es que si todos venimos de una única célula que es un cigoto, donde se funcionó el espermatozoide con el óvulo, llegamos a tener células tan especializadas. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahí te quería hacer otra pregunta. Sí, Todo la de lo la que- derecha es una ameba que se está reptando. Ya, mientras me haces la pregunta arranco esto, y abajo es una célula de una planta que se está dividiendo, no sé si se acuerdan de la escuela secundaria, por mitosis. Mitosis, sí. Y los cromosomas se van a separar en un momento, yendo hacia los dos polos de cada célula y formando dos células nuevas. ¿Te acordás de la mitosis? No, me acuerdo. ¿Te acordás? Pero para un poquito, para, no te Como hagas uno canchero, recuerda, güey. mosaico fluido. Claro, me acuerdo. había algo. Mitosis Qué es. avanzado, Había mosaico algo que era fluido. mosaico fluido. Alberto, significa que Mirá todo... cómo se separan los cromosomas. Qué loco, por favor. Y eso, o sea, eso es Está una filmado. célula separándose en dos, digamos. Ahora vas a ver que se forma un tabique en el medio y se separan dos. Alberto, perdón. Sí. ¿Todo arrancó con una célula o cuando arrancó una célula había otras en Vos otros viste- lados? Vos viste la siguiente diapositiva. A ver. Todas las células de un organismo provienen del cigoto, una única célula producida por la fecundación del espermatozoide con el óvulo. Bien. Eso sí, pero además, a ver, esto me adelanté por tu pregunta, es muy probable que todos los seres vivos provengamos de una única Wow. célula original. Todos los que están hoy sobre la superficie de la Tierra, en el aire, en el agua, y los que se extinguieron. Todos. Eso se llama técnicamente, y es respuesta a tu pregunta, origen monofilético de la vida. Un solo origen. No puede Y esa ser, me única vuelve célula, loco. primera célula, la De origen primera a célula. Fueron muchos años, ¿no? 3.800 millones de Sí. años. Y hay Pero los animales no más- sabemos de dónde aparece, digamos, No o cómo sabemos se produce exactamente. esa Hay quienes célula. dicen que puede haber llegado de un meteorito a la Tierra. Yo no creo eso, Ujú. pero igual, como nadie puede, no hay fósil de eso Claro. y nadie puede viajar en el tiempo, lo más probable es que nunca lo ¡Ay, sepamos. no, No, Alberto! Bueno, vamos para atrás. Decíamos que todas las células del organismo provienen del cigoto, una única célula producida por la fecundación del espermatozoide con el óvulo. ¿Hasta acá va bien? Sí, perfecto. Bien.
¿Y cómo se generan los distintos tejidos y órganos? Por un proceso que se llama diferenciación celular. Ahí en el medio ven como si fueran las células del embrión, no están diferenciadas, son todas iguales. Bien. Y se pueden formar neuronas que forman el cerebro, células musculares que forman los músculos, queratinocitos que forman la piel, cardiomiocitos como ese que vimos latiendo que forma el corazón, células de la pared del estómago forman el estómago, osteocitos que forman los huesos o hepatocitos, palabra más conocida, Bien. que forma el hígado. Bien. Y el material genético de todas las células es ADN, ácido desoxirribonucleico. Ustedes dirán, pero como no era que había virus, como el virus del HIV, cuyo material genético es ARN, ácido ribonucleico, o el virus SARS-CoV-2, que es el virus que causa COVID. No, y recuerdo que había 2 tipos de vacuna, ¿no? Había alguna vacuna... Ay, me da un pero terror las hablar. ARN son porque se sirven para combatir los virus. No, lo que yo digo, alguien oyó que había virus cuyo material genético no es ADN, sino ARN. Bueno, está bien, es así, pero los virus no son células, son partículas. No son células, solitos no se reproducen y solitos no metabolizan. Por lo tanto, no son células. Pero están vivos. Ese es un problema, si vos querés, semántico. Cuando entran a una célula y la infectan y la parasitan, se reproducen y metabolizan. Pero solamente si hay una célula a la cual entren. Ellos solitos, sin células, no pueden hacer nada. No me miren con esa cara. No, es que es aterrador. Aterrador total. Bien, esto es una gráfica de la molécula de ADN de la cual hoy no vamos a hablar, pero es bastante conocida, se usa en el lenguaje común, cuál es el ADN de esta idea, etc. Es una doble hélice, es una sustancia química y es la que lleva la información genética. No me voy a detener en esto ahora. Bueno. Su estructura se descubrió en 1953, la descubrieron Watson y Crick, y aportó indirectamente Rosalind Franklin, que fue ninguneada por Watson y Crick, porque es un ejemplo típico de machismo. Pero bueno, de ella no vamos a hablar ahora. Y yo dije ya que es muy probable que haya un origen único de la vida. Entonces, ¿cómo de esa única célula original se generó todo el resto? Sí, exacto. Bien, ahí hablamos de evolución. ¿Y qué es la evolución? Esta es un poco densa. Cuando hablamos de evolución nos referimos solamente a evolución biológica, o sea, cosas que tienen ADN y se reproducen. Bien. No es lo mismo cuando la gente dice, ay, la evolución del sistema solar, sí, qué sé yo. Eso no es evolución biológica. O la evolución de las ideas marxistas en el siglo XIX. Eso no es evolución biológica, ¿está claro? Perfecto. Evolución biológica es organismos que se reproducen. Perfecto. No es una teoría más, aunque se la llama teoría, que pueda ser cuestionada livianamente. Es un cuerpo conceptual sustentado por múltiples observaciones y experimentación en disciplinas muy variadas, tales como paleontología, que es el estudio de los fósiles, anatomía y morfología comparadas, embriología, biogeografía, genética y biología molecular y celular. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay una corriente de creacionistas que piensan que los organismos vivos se crearon como tales por una fuerza divina, que abogan por el diseño inteligente, que es creer que los humanos, que no somos, como vamos a ver en la última clase, los únicos portadores de inteligencia, tenemos esa inteligencia porque hubo un relojero, hubo un ser superior que nos las imbuyó. Y la verdad es que no se la puede considerar al mismo valor que la teoría de la evolución, porque una teoría científica tiene validez si puede seguir siendo puesta a prueba. En cambio, decir que alguien creó la inteligencia no puede ser puesto a prueba. Entonces pasa a la categoría de dogmas. Cuando decís alguien, nos referimos a Dios o a... Claro, un ser superior, puede ser Dios o quien sea. Entonces, hasta ahora la teoría de la evolución no ha sido refutada. Nadie ofreció una evidencia que diga que no ocurrió. Pero perdón, Alberto, ¿no pueden convivir ambas ideas? Pueden convivir en el terreno de las ideas, bien, pero no en el terreno de las evidencias que deben enseñarse en la escuela en una clase de ciencia. Perfecto. Pueden convivir en el terreno de los sentimientos. Claro. Bien. Pueden convivir en el terreno de las creencias. De lo cultural. Pero no en el terreno en el que es. Perfecto. Bueno. No en este PowerPoint. ¿Vamos bien? Claro. Vamos perfecto. Perfectos. Okay. Entonces, cuando se discute evolución, conviene dividirla en 3 aspectos. Los hechos que confirman que hubo evolución, los mecanismos por los cuales los organismos evolucionaron y qué camino tomó la evolución. Por ejemplo, camino. Yo puedo saber que
los anfibios dieron lugar a los reptiles y que un grupo de reptiles dio lugar a los mamíferos. Ese es el camino. Ahora, puedo no tener la mínima o más puta idea, como diría, del mecanismo por el cual eso ocurrió. Bien. Pero yo no puedo ver el mecanismo, los caminos, etc. Nosotros, simplemente es para plantear esto, no es una teoría más. Y miren, yo digo que cada tanto la evidencia científica abofetea al biólogo y a los no biólogos y lo despierta de su sueño creacionista. El sueño creacionista sería todo fue estático y lo creó un ser superior. Bien. La prueba más reciente es cuando en el año 2008 un grupo de científicos australianos secuenció el genoma del ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero porque cumple con las dos funciones propias de los mamíferos, que es tener pelos y producir leche. Ok. Pregunta, ¿qué significa secuenció el genoma? Exacto. Determinó el orden de las letras en esa larga molécula de ADN o las moléculas de ADN que tienen las células del ornitorrinco, donde están los genes y donde puede saber en qué se parece a otros animales. Ok. Bueno, me detengo con el tema de este animal. Pone huevos, con lo cual los científicos decían, bueno, debe ser que está reflejando que proviene de algún reptil el mamífero, porque los reptiles ponen huevos. Pero los opositores a esa idea decían, no, nunca encontraste una forma intermedia, no es así, no digas pavadas. Sobre la producción de leche, les cuento como rareza que la hembra del ornitorrinco no tiene pezones y exuda la leche a través de la piel y las crías la lamen. Wow. ¿Ok? Lamen la leche. Pero bueno, estos científicos determinaron el orden de las letras en el genoma, en los genes, y oh sorpresa, se dieron cuenta que sí, la mayor parte de los genes del ornitorrinco son similares a los de los otros mamíferos, los marsupiales como los canguros o los placentarios como nosotros, pero hay un grupo de genes que no están en los otros mamíferos y solo están en los reptiles. Entonces ellos no iban a buscar el origen reptiliano de los mamíferos. Pero lo encontraron. Pero lo encontraron. Claro. Y entonces eso muestra, porque en la ciencia hay subjetividad, que los resultados más excitantes, si quiere, más sorprendentes, son aquellos que uno no fue a buscar. Claro. Son los que cambian, hacen un cambio de paradigma. En este caso no fue un cambio, fue una reafirmación real, independiente, de que los mamíferos provenimos de los reptiles. Bien, y que en algún momento, como nos dijiste el año pasado, perdimos la cola. Ah, sí, perdimos la cola ya como simios, como grandes simios, ¿no? Perfecto. El ornitorrinco tiene cola, tiene venenos como las serpientes, por de ahí los genes. Entonces, esta investigación del 2008 que hicieron estos australianos confirmó esto, que los mamíferos venimos de los reptiles. Sí, confirmó de una manera independiente. Siempre hay evidencias variadas. Bien, bien. Bueno, cuando uno habla de evolución, muchas veces se dice que algo está más evolucionado. En realidad es un término incorrecto decir que nosotros somos más evolucionados. Nosotros tenemos un grado de complejidad mayor que otros animales. Pero si yo me estoy pensando, por ejemplo, para la capacidad de volar, las aves están más evolucionadas. Adaptadas, Un poquito, ¿ok? sí. Porque nosotros para volar tenemos que hacer unos armatostes con aluminio, con hierro, con plástico, con un combustible fósil, que a veces parece increíble que puedan despegar y algunas veces se caen. Sí. Sí. Entonces, para entender esto, veamos qué pasó en el término de cuáles grupos fueron más recientes. Como dijimos, hace 4.600 millones de años se formó el sistema solar y la Tierra. Bien. Hace 3.800 millones de años aparece la vida sobre la Tierra con células que, como se ve acá al costadito, parecen bacterias. Sí. Hace 2.700 millones de años aparecen las primeras células eucariotas. Es un término técnico, pero quiere decir que tienen núcleo, como las nuestras. Ahí hay un paramecio dibujado. Bien. Hace 1.600 millones de años aparecen las primeras algas. Bien. Hace 500 los primeros peces. O sea, hubo 1.100 millones de años solo de algas. Y bacterias, porque se van acumulando. Las algas. Ahí va, claro. No desaparecieron las bacterias. Hace 320 los primeros reptiles, hace 225 los primeros mamíferos. Miren, no sé si se ve, pero yo para replicar mamífero puse una foto de un chimpancé, puse sus tetas y su pelo. Bien. Tetas Porque y son las pelo. dos características de los Perfecto, mamíferos. Ahí se van a bien. acordar. Leche tiene y tetas, si pelo, tiene pelo. mamífero. Leche y pelo mamífero. Exacto. Listo, mirá lo que aprendí hoy. Sí. Hace 150 las primeras aves y las primeras plantas con flor, puse un ñandú y un ceibo.
Y hace 66 millones de años, perdón por el lapsus, se extinguen los dinosaurios. Porque cayó un meteorito gigantesco de 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán y generó un oscurecimiento, una nube gigantesca de la Tierra que disminuyó la fotosíntesis de las plantas y muchos animales no pudieron sobrevivir a ese alimento. Los que eran carnívoros no podían comer a los herbívoros porque los herbívoros no podían comer plantas. Ahora yo dije, ¿en serio? La pregunta me desconcierta, sí, Alberto. la duda del meteorito me está matando. No, del meteorito no hay Eso duda. estamos seguros. Eso está reprobado. Menos mal. La duda yo es sé si qué se hacer. extinguieron. Exactamente, O sí que, Rosenblatt. o sí que. O Si no se se adaptaron. extinguieron. No, se no se adaptaron. extinguieron porque las aves que vemos hoy en día son una continuidad sin interrupción de los dinosaurios. Los pájaros, las aves, Todas. todas las aves son un grupo único, muy variado. Son como si hubieran muerto todos los dinosaurios menos ese grupo que hoy en día son las aves. O sea que no se extinguieron. En ese sentido, no. Pero bueno, sí se extinguieron los grandes. El Tyrannosaurus Rex se extinguió. Bien. Hace 5 millones de años hubo un ancestro común entre el chimpancé y humano y hace 200.000 años surge la especie Homo sapiens, que es la nuestra. Nada. Nada. Y ahora voy a un viejazo. La paradoja de los picapiedras. Quizás muchos no sepan qué son los picapiedras. Y Es una serie de dibujos animados. Espectaculares de Claro. una familia Pero que los vivía en la picapiedras, prehistoria. la familia, que eran Homo sapiens, tenían un perrito que era un dinosaurio. Claro. Dino. Dino. Sí. Imposible, 66 millones de años de diferencia. O sea, hay una contradicción, un anacronismo absoluto. Bueno, esta es una denuncia que estamos Es haciendo una denuncia contra la gente de Cartoon Hanna-Barbera. Network. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Es la paradoja de los picapiedras. Bien, bueno, no sé si te acordás, no voy a mencionarlo porque no quisiera partidizar esta columna, pero un importante dirigente político de la capital federal en algún momento dijo que los humanos lograron vencer a los dinosaurios cuando se organizaron y que eso era la política. Sí, hay gente que habla al pedo. Sí, yo, por ejemplo, Alberto. No, hasta ahora tus preguntas tenían casi y no estaban preparadas. Casi respuesta. Bueno, ¿sigo? Dale. Sí. Vamos bien en tiempo. Para entender la evolución y la selección natural tenemos que entender qué es una especie. Una especie es un grupo de individuos que al reproducirse sexualmente dan descendencia fértil. O sea, un chino y un, no sé, mapuche son de la misma especie porque dan descendencia fértil. ¿Ok? Ok. Entre los humanos, la única especie del género Homo que hay en el planeta, todos damos descendencia fértil. Acá lo veo, Homo sapiens con Homo sapiens, ven que hay un crisol de etnias, De identidades. da descendencia fértil. Pero, por ejemplo, Homo sapiens con el chimpancé, Pantroglodites, no da ni descendencia, no es que no da, No da. Descendencia no da fértil. nada. No, Bien. o sea, no da. nada. Ahora, hay especies muy cercanas como el caballo, donde si una yegua se cruza con un burro, uno se llama Equus caballus, otro sí da descendencia mula, pero es estéril. La mula no puede. La mula más no puede mula, generar nada. nada, ni con otro, es estéril. O sea que si las yeguas y los burros se dejaran de reproducir, no existirían No más habría las más mulas. mulas. Es un híbrido de primera A pensar. generación. ¿Sabían esto ustedes? No, yo me estoy enterando ahora. Pero que lo que seguro no van a saber es esto, que el león, Pantera leo, con una tigresa, con una hembra de tigre, Pantera tigris, da un híbrido que se llama ligre en castellano, o liger, que solo se produce en cautiverio, no existe en la naturaleza, y que es autoestéril. ¿Qué significa autoestéril? Que los ligres entre ligres sí no se- se pueden reproducir, pero sí con las Un león o alguna- Exacto, con algunas de las especies parentales. Y la mula no puede ni con el, No, la mula ni con ni con el burro, ni con la yegua, ni con la Exacto. mula. Entonces, hay grises en la definición de especie. Nadie dudará que chimpancé y nosotros somos dos especies distintas porque hace 5 millones de años que divergimos. Bien. ¿Ok? Bien. Para entender evolución hay que saber qué son las mutaciones. Las mutaciones son cambios que se heredan en el ADN. Surgen generalmente al azar en unos pocos individuos de una especie. Y tienen importancia en la evolución si se transmiten a la descendencia, si están en las células que dan lugar a las gametas, a los espermatozoides o a los óvulos. Porque si yo tengo una mutación, no sé si me ven en el brazo, en una célula del brazo, y se me produce un cáncer, eso no se transmite a la descendencia. Es una mutación que afecta a las células de la piel, Bien. que puede generar metástasis o no, pero no es una mutación en la línea germinal. Las que importan en la evolución son las que se transmiten a la línea germinal.
¿Y qué es la selección natural? Es la capacidad de los individuos que portan una dada mutación de dejar más descendientes respecto de los que no la portan, no la tienen. Esto me interesa entenderlo bien. Sí, en un grupo, vamos a verlo acá, mira, es fácil. Ponele que hay una especie de mejillones que es predada por un pájaro que tiene un pico muy duro y rompe la caparazón para comer al bicho. Sí. En este caso, el ave predadora sería el ambiente. Si la predación es muy grande, al cabo de un tiempo la especie esta de mejillones va a tender a desaparecer. Porque si la tasa de su reproducción es menor que la tasa de su, predación, va a desaparecer. Ahora, por azar, y como le diría a mis alumnos, de puta casualidad, aparece una mutante al azar, espontánea, que yo la dibujé con naranja, tiene la caparazón más dura. Ahora el ave se va a morfar a las que tienen la caparazón más blanda, pero la que tiene la caparazón más dura Sobrevive, claro. sobrevive, deja más descendientes. Miren cuántos que dejó acá. Claro. Ahí surge un nuevo grupo. Entonces, por ejemplo, cito un ejemplo. No es que la jirafa esté... Ahora voy. Mirá, el primer ejemplo es la jirafa. Durante años se pensaba, por el pensamiento erróneo de Lamarck, un biólogo francés, un zoólogo francés, que el cuello largo de la jirafa era consecuencia de que porque solo había hojas tiernas en la copa de los árboles, el estiramiento que obtenía un individuo se transmitía a la descendencia y los descendientes cada vez tenían cuello más alto. Yo les dije, bueno, pero entonces acá habría como un esfuerzo individual, una adaptación individual se transmite a los genes. Okay. Esto mayormente no ocurre así. Lo que ocurre, en el caso de las jirafas, es que aparecen algunas que genéticamente al azar tienen cuello más alto, esas dejan descendientes y las que tenían cuello genéticamente más corto no. No llegan, O sea, claro. lo de arriba no, lo de abajo sí. ¿Ok? O sea que no es que crece, no es que el individuo se adapta al ambiente, sino que sobrevive. El individuo se adapta al ambiente, pero eso no se hereda mayormente. Ok. Hay excepciones a esta regla, no el cuello de la jirafa. El individuo sí se puede adaptar al ambiente, pero eso no se hereda. Por más que los judíos circunciden a sus varones hace 5.000 años, Ujú. nunca van a ser un varón circunciso. ¿De Perfecto. acuerdo? Bien. O sea, por más que alguien estudie francés y sea fluido en francés durante toda su vida, si sus hijos quieren hablar francés, van a tener que estudiar de vuelta. Perfecto. Entiendo perfecto. Tengo una duda que no tiene que ver estrictamente con la evolución, sino más bien con la ciencia o con los científicos. Pese a que se comprobó que Lamarck estaba equivocado, ¿su aporte es valioso? Sí, su aporte es valioso porque el propio Darwin, como no conocía las leyes de la herencia, se basó en Lamarck para explicar la generación de la variabilidad. Ok, perfecto. O sea que le sirvió, aunque no era totalmente cierto. Y hoy en día, no puedo explicar esto, hay estudios que se llaman epigenética, que muestran que algunos pequeños caracteres que tienen que ver con comportamiento de los animales o con hábitos alimentarios o con algunas enfermedades metabólicas pueden tener una herencia no lamarquiana, no mendeliana, digamos, no por mutación al azar. Pero esos son, por ahora, excepciones. Bárbaro. No en grandes cambios morfológicos. Bueno, yo no sé cuánto tiempo tengo, ¿cómo voy? Yo estoy No, bárbaro, bárbaro, el yo chat no está puedo más, bárbaro. sí. Nosotros Ok. estamos Quiero disfrutándolo. saber todo. Bueno. No sé cómo venimos de tiempo, No, la está verdad, bien, pero porque entiendo si que no, venimos bien. Simplemente voy a dar ejemplos acá de estos, si me proyectan esta parte, de los otros ejemplos. Antibióticos. Es común decir que si te dan mucho tiempo un antibiótico, el antibiótico te genera resistencia y ya no funciona. Sí. En realidad no es que el antibiótico genere resistencia, sino que selecciona aquellas bacterias que genéticamente ya existían resistentes, pero estaban en pequeña proporción en la población de tu cuerpo. Entonces, no es que lo genera, selecciona. El medio selecciona. Lo mismo con los insecticidas. Voy a usar una marca, espero que no les cobren. Y vos tirás Raido-Bayón, usé dos, Bien. en la cocina y mueren las cucarachas y al cabo de un tiempo aparecen nuevas cucarachas más chiquitas quizás, que ya ni se mueren con el Raido-Bayón, no es que el Raido-Bayón generó las mutaciones que las hicieron resistentes, sino que en la población original había unas pocas resistentes genéticamente Que sobrevivieron. que sobrevivieron y ahora a sus anchas, porque las otras se murieron, copan el medio. Clarísimo. Perfecto. Las cejas humanas, por ejemplo, ¿Qué pasa con las cejas? se piensa que su valor adaptativo era que en el hombre de las cavernas, en la mujer de las cavernas, el humano de las cavernas,
cuando tenían que ir a cazar a sus presas, corrían y al correr la transpiración les podría obnubilar y ver mal. Entonces desvían el sudor hacia los costados. Hoy en día, si bien todos tenemos cejas, podría ocurrir que alguien naciera sin cejas y eso no tendría valor adaptativo positivo porque ya no dependemos de que no se obnubilen los ojos para cazar a la presa. Pero pará, si entendí bien, entonces Eso es neutro, lo que acabo de explicar. no entendí. Claro, el valor adaptativo puede ser positivo si deja más descendientes, Sí, negativo si deja menos descendientes, bien, o perfecto. neutro si da lo mismo que esté o no esté. Entonces, Ok. pero siguiendo el caso de la jirafa, en algún momento, Homo sapiens, ¿estamos en Homo sapiens? No, la jirafa. ¿qué? No, la ceja, La ceja es Homo sapiens. Homo sapiens. En algún momento nacieron unos Homo sapiens que tenían pelo arriba de los ojos y esos lograron sobrevivir. Diría que sí. O se adaptaron mejor, No hay digamos. una prueba directa, pero diría que fue positivo para la supervivencia de los humanos que cazaban. Tremendo. Wow. Ya lo vas a entender. No sé si Bueno. lo voy a entender. No voy a hablar del color de piel porque me puedo meter en otro momento, pero los ojos en los topos son un carácter neutro. Hay topos sin ojos, con un solo ojo son cíclopes, con ojos que no ven, con ojos como líneas en la cara. Sí. ¿Por qué? Porque la presencia de ojos, ellos vienen de animales que usaban sus ojos, pero hoy en día la presencia de ojos, cualquier mutación que genere, digamos, deficiencia o malformación de ojos, no va a ser positiva, va a ser neutra. Entonces, Da puede- igual. Da igual. da igual. Da igual si Sea tenga igual. uno o... Acá en el chat preguntan, profe, ¿puedo ir al baño? ¿Quieren que pare? No, por favor, no. Bueno. Pero no todo es selección natural. Vamos a llegar pronto al final. No todo es selección natural. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos que operan en la evolución, Bien. que no son selectivos. Dicho de otra manera, no todo lo que vemos fue seleccionado y se encuentra adaptado a cumplir una función. Hay muchas cosas que existen y que no cumplen ninguna función en particular, pero que coexisten con otras que sí cumplen funciones. Voy a dar un ejemplo de otro mecanismo de no selección, de evolución, que es bastante gráfico. Se llama deriva génica. Y lo voy a ilustrar con esta isla, donde hay una población de cocodrilos, todos de la misma especie, pero hay dos que por mutación al azar, por como dije antes, de pedo, tienen piel celeste, Ok. piel azul. Entonces, estos dos son macho y hembra y de casualidad se van a meter en una cueva a tener sexo. Bien. Están en la cueva escondidos, protegidos, y de repente el volcán No. de la isla sufre una erupción. No me diga que zafaron por estar ahí Claro. amándose. Y por consecuencia de la erupción y de la lava, desaparecen todos los cocodrilos verdes, que eran la gran mayoría. Al tiempo, salen de la cueva, la parejita, ella ya está por poner huevos, y dicen, ¿qué corno pasó? ¿Qué carajo pasó acá? Pero bueno, lo que haya pasado al cabo de un tiempo, porque no hay prohibición del incesto entre los cocodrilos, se llenó la isla de cocodrilos azules. Pero esto no fue seleccionado, no tiene ninguna ventaja ser azul. Fue azar. Fue azar, por eso se llama deriva génica o deriva al azar. Ahora, viene un barco con un Darwin del siglo XIX y llega a la isla y ve que la isla tiene todos cocodrilos azules. Saca una conclusión errónea probablemente para esa época. Ser azul en los cocodrilos de esta isla Es mejor. Garpa, es mejor. Garpa será no, azul, ni es claro. mejor ni mejor, fue al azar, ¿ok? Lo del azar me desespera, Alberto. Claro, la porque verdad. cuántas cosas que tenemos o que tienen los animales pasaron Si porque me dan un sí. minuto después les cuento cómo jugó la deriva génica en los humanos. Bueno, ya termino. ¿Qué hizo Darwin? Darwin, muy joven, se embarcó en el Beagle, bajo el capitán Fitzroy, a recorrer las tierras del hemisferio sur. América del Sur, África, Australia, Nueva Zelanda. Como naturalista, y la verdad es que sus observaciones le permitieron postular la selección natural, que como debo decir ahora, no es igual que evolución. Evolución es que hay cambio de los seres vivos a través del tiempo. Selección natural es uno de los mecanismos que ya explicamos, que es cuando surge una mutación, que el medio selecciona a los que dejan más descendientes, a los que son más prolíficos. Bien. Bien.
podría dar una charla apasionante sobre el viaje de Darwin, porque Darwin estuvo en Uruguay, en Maldonado, subió a la Sierra de las Ánimas, estuvo en la Argentina, estuvo en Bahía Blanca, se encontró con Rosas, estuvo en Mendoza, donde posiblemente lo picó una vinchuca, tomaba mate, hablaba castellano y comía asado con los gauchos. Impresionante. O sea, y se empapó también en Chile, es importantísimo en Chiloé. ¿Es un personaje de tu agrado, Darwin? De mucho agrado. Lo queremos a Lo queremos Darwin. a- Lo queremos, ¿sabes por qué? Porque además él no tenía la información que tenemos hoy, pero era muy cauto en sus afirmaciones y muchas de ellas resultaron ser ciertas. Bien. ¿Mm? Bueno, Darwin se dio cuenta de la existencia de ancestros comunes, o sea que hubo un ancestro común a dos especies actuales por una cosa que no es la genética molecular, porque de nada sabía, y por la biogeografía. Y él dijo, miren, yo visité las Islas Galápagos, que son islas que están a más o menos, no sé, 1000 y pico de kilómetros del Ecuador, son islas volcánicas de un terreno muy árido, y encuentro ciertas especies de animales. Esas especies deberían ser similares a las islas de Cabo Verde, que están en el Atlántico frente a las costas de Senegal, porque las islas de Cabo Verde también son volcánicas, también son áridas. Sin embargo, señoras, miren lo que encuentro. Encuentro que las Islas Galápagos tienen especies similares a las del continente, que es una jungla, y las islas de Cabo Verde tienen especies similares a las de Senegal, que también es un lugar húmedo. Entonces, la única explicación que tengo es esta. Existe considerable grado de similitud entre la naturaleza volcánica, son palabras de Darwin, del suelo, el clima, la altura, el tamaño de las islas entre las Galápagos y Cabo Verde. Pero, ¿qué diferencia tan absoluta entre sus habitantes? Habitantes acá no son Personas, humanos, sino animales Bien. o plantas. Las especies que habitan las de Cabo Verde están emparentadas con las de África, como las de las Galápagos con las de América. Creo que este gran hecho no puede explicarse desde la perspectiva habitual de la creación independiente, mientras que desde la perspectiva aquí sostenida es obvio que las Galápagos probablemente recibían especies, ya sea por medios de transporte ocasionales o por tierra continua de América, y las de Cabo Verde de África. O sea, él plantea que tiene que haber habido ancestros comunes entre Galápagos y Ecuador y Cabo Verde y Senegal, África. Bien. Y no que las especies fueron creadas por un ser superior a imagen y semejanza del medio en el cual viven. ¿Eso se da cuenta Darwin en qué Eso se año? da 1832. Bueno, 1852 es la publicación de Wow, El origen de las especies. tremendo. Nadie antes se había aproximado a una hipótesis semejante. No, el abuelo de Darwin era evolucionista, Erasmus Darwin, pero no había llegado en profundidad a entender A lo que llegó lo que el nieto. entendió Darwin. Sí, Wallace, un investigador creo que era australiano, elaboró una teoría similar, llegó a las mismas conclusiones y Darwin lo reconoció, pero lo obligó a Darwin a publicar, porque intercambiaban, a publicar su libro antes de que lo publicara. No, creo que Wallace ya había publicado. O sea, se llama la teoría de Darwin y Wallace. Ok. Bueno, hasta aquí llegué y si quieren hago un bonus track. Bonus Sí. track, por favor, Alberto. Quiero más, Ok. quiero más. Bonus track, y quiero saber también escenas del próximo capítulo. Ok. Escenas del próximo capítulo. Bueno, yo les dije que de un cigoto, de una célula que se formó por la unión de un espermatozoide con el óvulo, se forma un individuo entero, ¿no? Sí. Con todos sus tejidos distintos. Hoy no vamos a ver cómo, por qué ocurre eso, pero vamos a ver una película esto es un cigoto de una rana, que está filmada y ahí se divide en 2, ahí se divide en 4, ahí se divide en 8, 16, 32, 60, ya me perdí, 128, etcétera, etcétera. Forma una masa de miles de células, ¿ok? Sí. Por ahora todas indiferenciadas. Y esto sigue a la derecha. Ahora pongo 3 de estos para ver qué es sincrónico. Esos 3 son como Son de los iguales al de la chiquititos. izquierda. Ah, ok. Sí, eran miles de células. Ya se está formando un organismo. Ya tiene ojitos. Ya tiene ojitos. Todavía no salió de su huevo. Es un anfibio la rana. ¿Qué es lo que lo vuelve un anfibio, así como a los Espera, ahora terminemos con el Estoy desarrollo. fascinada después. con esto, parece un...
Ahí sale un renacuajo. ¡No! No sé O sea nada, que no de sé esa nada. única No sé célula, de esa única célula se llega a un renacuajo. Y ahora abajo es creo que es una animación. Veremos que de ese renacuajo, tarda días, se va a formar una rana por un proceso de metamorfosis. Ahí le salen las patitas. La madre. Todo eso a partir de una única célula. Todo eso es la maravilla que ocurre en nuestros bebés, ¿no? Desde un cigoto en el útero de una gestante o futura madre o no madre, ese cigoto se produce un embrión, ese embrión produce un feto, ese feto luego nace y es un individuo, ese individuo luego va creciendo, se va educando o se va deseducando. Algunos terminan muy mal, como algún personaje que yo lo llamo energúmeno pendenciero. Bien. ¿Eso es un término científico? Es un término científico. Energúmeno pendenciero. La peor categoría de Ay, energúmeno termina posible. mal Qué esa insultos gente. fatales. Termina mal, pero otros terminan bien. Bueno, nada, quería mostrarles esto del desarrollo. Ustedes dirán, bueno, está bien, esto tampoco se sabe. No, de esto sí se sabe mucho. No mucho voy a poder contarles a ustedes en la tercera clase, pero algo voy a poder decirles sobre cómo se sabe cuál es la clave de por qué de un único huevo, una única célula, se llega a una rana. Alberto, ¿qué veremos en la próxima clase? En la próxima clase, ya que ahora entendimos evolución, Energúmeno pendenciero va a la botonera, por favor. Sí. ya que hoy vimos evolución, en la próxima vamos a ver evolución humana. O sea, Cuándo y cómo apareció nuestra especie y cómo se expandió desde donde salió de África y se encontró con otras especies, y sobre todo vamos a hablar de lo que se llama el hombre de Neandertal. Su existencia en este planeta fue fascinante y lamento que se haya extinguido. wow. Lamentamos que yo soy verticalista, Alberto. No. Lo que vos lamentás, yo lamento. Sí, y si acá no sos, vamos a cuestionar si sos nada. amigo de Darwin, somos amigos de Darwin. Lamentamos que se haya extinguido. Yo personalmente lo lamento. No, y yo también, terriblemente. Yo me quiero El matar. Neandertal. El Neandertal, de él vamos a hablar mucho en la clase del miércoles que viene. La clase del miércoles que viene, entonces, es un poco la evolución humana, podemos Humana, decir. evolución humana, sí. Incluso desde el punto de vista del número de diapositivas va a ser más corta que esta. No, Pero más podemos- todas las diapositivas. Vamos- Bueno, ok. Vamos a tener más preguntas y además va a estar Sí. el alumno El- predilecto de estas clases, que sí. es Marcos Aramburu, que tiene una curiosidad congénita con todos estos temas, así que seguramente Y además, quiero que sepas que del chat no se bajó ni una persona desde ¿Cómo que no se bajó? arrancaste. No Está entiendo. todo No entiendo el mundo lenguaje. Explícame vos a mí. Mirando Mira, yo te- diapositivas. Es increíble. te voy a mí pedir me que parece mostremos un increíble. poco el chat, porque No, yo veo eso. Yo quiero saber, yo asumí que algunos me putearían, pero no estoy seguro. No, Mirá. alguien dijo Darwin Chanta. Yo vi pasar un Darwin Pero Chanta. mira, Darwin Chanta. hay antidarwinistas. Hay Sí, sí, anti-darwinistas. si hay algo que Darwin no fue, es Chanta. Ahí va. Mirá, Podría haber sido sexista por la época. yo Podría- solo espero no cruzarme un antidarwinista hoy, No. Alberto, Me porque cagaría puede el terminar día. todo mal. Un poco de chat para que el profesor Alberto Korenblit sienta lo que sienten ustedes Por y favor, pueda qué buen programa reconocer este. en este chat cuál es el sentimiento frente a esta primera clase. Me resultó apasionante. Yo estoy fascinada. Apasionante, sí. Y apasionante. Qué bueno esto, muchas gracias por este seminario, profesor. Profe, somos del centro de estudiantes, podemos robarle 2 minutitos. ¿Centro estudiante de dónde? De acá, de que la tira. Qué tipazo el profe, el mejor profe de exacta, genial. Sí, mucha gente no, es- te recuerda de las clases también. no está bien, está mal. Qué bueno que venga todos los miércoles, lo amamos, profesor. Darwin y Wallace y corazones. Bueno, en fin. Qué buen programa. Es un orgullo para nosotros que No, estés acá, fue Alberto. muy bueno y la verdad, debo decir, se me fue todo el miedo. Pero, Bien. No, pero es que hay una calidez en este programa que tiene que ver con que el científico, el académico, no puede subirse al pony, tiene que bajarse del pony. Y eso es lo que ustedes logran, espero que hayan logrado conmigo, y creo que es lo que tenemos que hacer para que realmente la ciencia en la Argentina pase a tener una importancia que hoy en día se la está destruyendo. Entonces, es importante que todo el mundo entienda
no solamente los eruditos que van, incluso los estudiantes que van a la universidad. Importancia de la ciencia, de la curiosidad y del saber, porque el saber produce felicidad. Un aplauso, por favor. Ojalá nosotros podamos contribuir construyendo un ámbito para que estas conversaciones sucedan y se vuelvan todo lo masivas que nosotros podamos llegar a ser. Sí. Alberto, muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Capo. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. El miércoles que viene. El Gracias miércoles a que ustedes. viene. ¿Alguna tarea? No. No, relax. Relájese. Relax. No, vamos a volver a ver la clase. Sí, claro. Porque no quiero que en la conversación del miércoles que viene, bueno, porque lo que recordarán, Ay, como hablamos en la primera clase. Rosenblatt, que era un... No voy a hacer eso. Pero uno viene ya Está aterrado. formateado para la escuela secundaria. Formateado para la escuela Voy a secundaria. decir una última cosa. Nosotros damos clase en primer año. Los chicos y chicas tienen 18 años. Nunca entendí por qué el año anterior, en quinto año o sexto, donde fuera, hacían quilombo en el aula desaforadamente. Un año después, en un aula de la facultad, escuchan, no hacen quilombo. Entonces, hay algo del marco de referencia y Del del entorno. objeto de la institución que las mismas personas se comportan de una manera en un... ¿Está claro? Está clarísimo. Y vaya a saber uno por qué. Porque yo era de los que hacía quilombo en quinto año y que en el CBC ya estaba así. Claro. Calladito. Atendiendo atentamente. Bueno. Ha pasado la primera clase de cómo surgió la vida, cómo se originó la vida. La segunda tendrá que ver con la evolución humana. Y la tercera, veremos, lo spoilearemos la semana que viene. Para nosotros, un placer realmente. Un placer y un orgullo que en Gelatina pasen estas cosas. Amigos, amigas, les quiero contar